Mi nombre es Gustavo Donado, soy profesor de la Dirección de Humanidades. Estoy encargado de dictar cursos de filosofía, de literatura y de ética. En esta ocasión fui invitado a la revista TUA para comentarles un poco sobre mi investigación acerca de la obra de Giuseppe Caputo. Yo soy filósofo y humanista de formación, estudié en la Universidad del Norte, tengo una maestría en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y una maestría en literatura de la Universidad de los Andes. Y principalmente en esta investigación, al igual que en general en mis investigaciones, yo trato de buscar cuál es la relación que existe entre filosofía y literatura. Y bueno, en lo que concierne a la obra de Giuseppe Caputo que abordé en la investigación titulada La ficción y la experiencia, otredad, performatividad y autoficción del cuerpo en un mundo huérfano de Giuseppe Caputo, me enfoqué justamente en analizar cuál es el rol que cumple en el discurso literario la relación entre el cuerpo y el lenguaje. Y sobre todo, un cuerpo que está marcado y atravesado por tres cuestiones que son muy importantes: el género, la clase social y la cuestión del territorio caribe. ¿Cómo ocurren este tipo de cuestiones en un espacio que está marcado por la desigualdad tanto territorial como por la violencia que le ocurre a un cuerpo que debe, ¿no?, enfrentarse por términos de su deseo sexual o de su identidad de género, ¿no?, a la desigualdad y a la violencia que hay en este mundo? Entonces, en ese sentido, yo me interesé mucho por qué es lo que logra contar un cuerpo, ¿no?, cuando al final decide que esta experiencia debe ser narrada. La obra de Giuseppe Caputo, Un mundo huérfano, es parcialmente autobiográfica. Y al ser también, por así decirlo, como constante esta presencia de la autobiografía, yo consideré que era importante hablar de esta obra en términos de un ejercicio autoficcional. Es decir, hay una mezcla entre aspectos y elementos autobiográficos con un discurso propiamente de la ficción o del ejercicio novelístico. Y bueno, yo creo que la obra de Giuseppe Caputo es muy importante, no solo porque nos ayuda a poner la mirada sobre la violencia que viven las personas LGBT, sino que lo hace en un contexto del Caribe colombiano, ¿sí? Nunca se dice en la obra realmente en qué ciudad ocurre lo que transcurre dentro de la obra, pero Giuseppe Caputo es barranquillero y esa forma en la que construye a nivel cartográfico el espacio en el que sucede la historia, yo creo que es muy propio, muy diciente de mi ciudad natal, Barranquilla, y no creo que él esté en desacuerdo en ese caso tampoco con el hecho de ver que aquí lo que hay es una representación desde el cuerpo LGBT, desde el cuerpo de un adolescente que está conociendo su sexualidad, que la está explorando, a través de esa misma violencia que ha estado tan presente para las personas LGBT en el país y en el Caribe. Esta novela narra la historia de un padre y un hijo que están enfrentando una situación económica muy difícil. Y justo en ese episodio ocurre una masacre en la que linchan a un montón de travestis y de personas LGBT y que son mostrados sus cuerpos cerca de la casa del hijo y del papá. Y bueno, digamos que esa es una de las situaciones que genera en la novela una narración que lo que busca es explorar qué ocurre con el deseo, qué ocurre con el deseo cuando surge en un contexto de violencia y de desigualdad, pero también qué ocurre con esa relación entre padre y un hijo, cómo esa relación se construye desde el apoyo, desde el amor, desde la ternura, cómo el hijo en ciertos momentos debe adoptar, ¿no?, el cuidado del padre como si el padre fuera su hijo, y ese tipo de dinámicas
son justamente las que busca explorar Giuseppe Caputo en su obra y lo logra con mucha maestría, encaminando también al lector hacia una reflexión muy profunda sobre lo que ocurre, ¿no?, con el deseo en un contexto de violencia. Y no solo lo que ocurre con el deseo, sino lo que le ocurre al cuerpo, que ahí es donde está mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cómo podemos ver el cuerpo? El cuerpo es palabra, la palabra es cuerpo. Entonces, bueno, hacia allá van también un poco los resultados de esta investigación y es el concepto de corporalidad discursiva. Yo considero que cuando hablamos del lenguaje, cuando hablamos del discurso, estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando de una capacidad de significación. Hay un filósofo francés, Maurice Merleau-Ponty, que hablaba justamente del cuerpo como si tuviera una capacidad de significar, y esa primera capacidad de significar es la sexualidad. Y yo creo que eso no es gratuito en ningún autor contemporáneo que justamente explore la cuestión del deseo y la cuestión de la sexualidad. Y en ese sentido yo creo que la obra de Giuseppe Caputo tiene mucho que decir sobre justamente cómo surge un deseo que se sale de la heteronormatividad. Si quieren saber más sobre esta investigación, los invito a que revisen la nota periodística en la revista Atua.